¿Cómo están, chicos? Muy buenas noches. A ver, vamos a continuar con la clase que habíamos dejado pendiente el día miércoles. Voy a compartir la diapositiva. Listo. A ver, vamos a continuar. Nosotros habíamos visto acerca de lo que era educación para la salud, ¿no? Ya pueden ver las diapositivas, ¿no? Sí, profesora. Ya, gracias. A ver. Entonces, nosotros habíamos visto que en educación para la salud nosotros abarcábamos tres niveles, ¿no? Lo que es individuo, familia y comunidad, ¿ya? Listo. Entonces, en este caso, nosotros tenemos que aprender a trabajar en estos tres aspectos. Con la persona que tiene la afección, que para poder prevenir las enfermedades, también con su familia para que puedan apoyarlo y sobre todo con la comunidad para que el entorno que rodea a esa familia también pueda seguir el mismo lineamiento. Ya, ahora vamos a lo que era la salud, ¿no? Ya creo que eso también habíamos avanzado en esta parte acerca de lo que era la salud, creo que habíamos avanzado hasta lo que era educación, ¿no? A ver, me confirman, por favor. Sí, Miss, ahí nos quedamos.
que en este caso la educación puede ser de varios tipos, ¿no? O sea, no solamente la educación se da en un salón de clases o se da de manera, pues, guiada, ¿no? Sino que puede ser de cuatro maneras. Puede ser de manera formal, informal, consciente e inconsciente. Y ya también habíamos explicado cada una de ellas. Volvamos a repetir, ¿no? Formal, ¿a qué se refiere? Cuando existe una persona que se ha dedicado a la docencia o que tiene conocimientos científicos acerca de lo que va a impartir y va a informar a los demás, como por ejemplo un profesor con sus alumnos, ¿no? O en el caso de ustedes, el profesional de salud hacia la población. Eso viene a ser una educación formal. Una educación informal. ¿Qué cosa viene a ser? Cuando nosotros aprendemos a través de la experiencia, a través de las vivencias, a través de las situaciones que vivimos en el día a día, ¿ya? De manera consciente es porque yo quiero aprender de manera voluntaria. Eso viene a ser consciente. Ah, ya, de repente quiero aprender acerca de la tuberculosis. Entonces empiezo a leer por mi propia cuenta, empiezo a ver videos, ¿no? Eso es de una manera consciente. De una manera inconsciente, ¿cuál viene a ser? Cuando de repente nosotros estamos haciendo otra actividad y escuchamos a través de la radio, vemos a través de la televisión, entonces inconscientemente nosotros estamos aprendiendo, ¿no? Y como es algo repetitivo, es algo que nosotros lo vamos a ver constantemente, ya se nos queda grabado en la memoria. Listo. Ahora vamos a ver en el caso de la salud enfermedad. Esto ustedes ya lo han visto un poco en lo que es epidemiología, si no me equivoco. Cuando nosotros hablamos de salud y de enfermedad, nosotros vamos a seguir un proceso continuo y eso debemos tenerlo en cuenta al momento que vamos a impartir la educación a la población, ¿no? Que va a llegar un momento en que la persona o la familia va a estar sana y también va a llegar un momento o una etapa en donde se van a enfermar. Dependiendo de la enfermedad, si es contagiosa o adquirida, va a seguir un círculo vicioso constantemente. Si es infecciosa, por ejemplo, basta que uno se enferme de gripe y esto va a contagiar a los demás, ¿no? Y va a seguir el ciclo. Sano, enfermo, sano, enfermo. Y así va a ser durante toda nuestra vida. Pero esas etapas no necesariamente van a ser cortas. En algunas ocasiones puede ser que estas etapas sean bastante largas. Hay personas que se enferman con muy poca frecuencia, ¿no? Vamos a estar nosotros normalmente en una zona neutral, ¿no? Si nuestra salud es positiva en los diferentes aspectos, sea en la física, mental y social, entonces vamos a tener una salud óptima, adecuada. Pero si pasamos al lado contrario, en donde perdemos la salud, ¿qué consecuencias podemos tener? Podemos llegar inclusive hasta la muerte si no nos cuidamos, si no sabemos pues llevar el tratamiento adecuado, ¿ya? Y aquí vamos a estar constantemente en esta cadena, ¿ya? Vamos a hablar acerca de los determinantes de salud. ¿Qué cosa vienen a ser los determinantes de salud? Los determinantes de salud vienen a ser aquellos factores predisponentes, aquello que me rodea y que puede condicionar a que yo tenga una enfermedad. Por ejemplo, tenemos factores personales. ¿Cuáles vienen a ser esos factores personales?
los antecedentes, ¿no? Los antecedentes de mi familia. ¿Qué enfermedades hay en mi familia? ¿Ya? Y ojo, aquí tengo que aclarar que las enfermedades no se heredan. Cuando nosotros hablamos de herencia, ¿a qué se refiere? Herencia viene a ser cuando, por ejemplo, ustedes, a ver, ¿qué han heredado? Tengo mi mamá, tengo mi papá, yo he heredado el color de los ojos de mi mamá, tengo el rostro, la forma del rostro de mi papá, tengo la estatura de mi mamá, el cabello parecido, la forma, el color, igual que mi mamá. Entonces, eso es algo que se hereda, ¿no? Ojo, que sí o sí se va a dar, bien del padre o bien de la madre, ¿ya? Pero cuando nosotros hablamos de enfermedades, nosotros tenemos que considerar que estas enfermedades no es que se hereden. ¿Qué es lo que heredamos? Heredamos la genética, heredamos la probabilidad de desarrollar esta enfermedad. Por ejemplo, a ver, alguien que me diga si alguien en su familia directa, sea padres, abuelos, ha sufrido de alguna enfermedad, como por ejemplo diabetes, hipertensión. A ver, ¿quién me puede decir? Miss, buenas noches. Eh, Shakira, sí, le comento, bueno, digamos en mi caso, pues sí, mi difunta abuela sufría de diabetes, ¿no? Esto, ella era, claro, muy mal y desde a veces desde muy joven, sino que a veces como en el campo, o sea, no se hacen tratar. Entonces, cuando ya yo lo llevé al médico, ya pues no le dijeron que tenía diabetes y también esto tenía un poco de lo que era la presión y esas cosas, ¿no? ya. Ojo que, miren, su compañera Miranda ha dicho dos enfermedades crónicas, o sea que no tienen cura, ¿no? La diabetes y la hipertensión. A ver, te pregunto, Miranda, ¿por parte de quién era tu abuela? ¿De, De mi papá- madre, de de mi tu mamá, mamá? Ya. ¿Tu sí. mamá tiene estas enfermedades? Eh, digamos, acá está todo. Digamos que un poco sí, pues porque, bueno, no lo sé si tal vez ¿Pero de ha eso manifestado también. algo? Sí, mire, Miss, le comento, mi abuelita sufría, como le digo, de diabetes y atrás de ese diabetes también tenía un poco de lo que es dolores de estómago y eso del estreñimiento. Entonces, o sea, mi mamá ahorita está con eso mismo. Y ya pues lo he llevado al médico, ¿no? Y lo han descartado y miren, no tiene eso o sea, entonces, ¿qué le pasa? Puede ser, entonces yo digo, puede ser hereditario, ¿no? Ya, mira, entonces ahí está, ya. Aquí vamos a partir del ejemplo que ha hecho su compañero. Miren, si fuera hereditario, tu mamá de todas maneras hubiera tenido la enfermedad. Pero ¿qué pasa? Que en el caso de su mamá tiene presente, o sea, tiene los genes presentes ahí y en cualquier momento puede desarrollar si su mamá no se cuida. O sea, si de repente no cuida su alimentación, de repente si no hace actividad física, si de repente no descansa bien, ¿no? Entonces sufre de mucho estrés, puede desencadenarse esas enfermedades. Entonces, ¿qué es lo que hacemos aquí? En los factores personales, nosotros tenemos que investigar qué enfermedades han tenido los padres, los abuelos. Ahora, en el caso, por ejemplo, de Miranda, si también ella no se cuida, esa enfermedad de repente no la desarrolla su mamá, la puede desarrollar Miranda. O sea, salta una generación. No sé si me dejo entender. Claro, sí, sí entiendo, ¿no? Así es, ¿Ya? pues. Entonces, tiene que cuidarse, ¿no? Hay personas que tienen antecedentes de familiares que tienen diabetes, hipertensión, que tienen cáncer, y que ellos al final llegan al final de su vida y nunca han desarrollado esta enfermedad. ¿Por qué? Porque como ya tenían esa advertencia, entonces se han cuidado, han cambiado sus estilos de vida. Sí, Grimaldo, ¿tenías algo que aportar?
Sí, Miss, buenas noches. Mire, yo tengo un caso, mira, por ejemplo, el año pasado estuve con diabetes, bueno, internado con diabetes, pero yo semanalmente este año me mido la glucosa con un glucómetro y ha bajado, tengo 107, 108, así un promedio, 100, y picos, digamos, semanalmente. Dígame, ¿eso ya uno mismo se normaliza o todavía queda como una diabetes en, digamos, en estado latente? Porque yo me acuerdo que cuando estuve internado tenía alto en, digamos, en mi glucosa, ¿Ya? ¿Hasta cuánto llegaste? 700, 800, Bueno, así, ¿y y cómo poco a has poco fue, caminado? Dios mío. ¿no? Pero, y después de estar internado en el hospital ya como 2 semanas casi, y ya me bajó un poco con los sueros, pero ahora desde ahí ese momento ya me estoy cuidando, como más alimentos naturales, y este año, eso fue el año pasado, pero este año yo me mido semanalmente y yo veo que está a 110, así más o menos. Dígame, Ya, eso claro, es normal, ya, eso es normal, digamos, ya uno, digamos, ya no puede subir, digamos, a un estado alto digamos, de la sangre, sí, de azúcar en la sangre. sí, si tú te descuidas, puede volver a subir, ¿no? O sea, puedes volver a llegar a esos niveles altos, pero como ahora te estás cuidando, entonces está ahí manteniéndose, 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 y ahí se tiene que quedar, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque si tú, por ejemplo, nuevamente llegas a un nivel alto, ¿qué es lo que puede pasar? Puedes ahora sí perder completamente el funcionamiento del páncreas. ¿Ya? El páncreas es el que controla el nivel de la azúcar, de la glucosa. Pero lo que yo también veo, digamos, que ha ayudado a mí también bastante son los estilos de vida saludables. Claro. Comer alimentos lo más naturales, ¿no? Que uno pueda, el descansar bastante, el dormir, evitar esos estados emocionales, pues que a veces uno mismo le Sí. perjudica. Yo veo que eso ha ayudado, al parecer, en bajar digamos, de la diabetes. Por eso es lo principal, porque a veces nosotros pensamos, mientras tome medicamentos voy a estar bien. No, lo principal es cambiar nuestros estilos de vida. Y justo esto, de eso es lo que nosotros vamos a hablar, que nosotros tenemos que hacer hincapié a la población que tienen que cambiar sus estilos de vida, que es difícil, y tú mismo lo habrás comprobado, Grimaldo, que es bastante complicado porque cuando uno tiene una rutina, cuando uno tiene ya una costumbre, es bien difícil cambiar, pero tiene que realizarlo por su bienestar, para poder mantener la salud, ¿no es cierto? Porque yo antes, digamos, tomaba la metformina hasta el año Mm, pasado, pero ya lo fui dejando ujú, y como ya veo que mi glucosa ha bajado, ya lo he claro, dejado. claro, porque imagínate, la metformina viene a ser un medicamento hipoglucemiante, te baja la glucosa al suelo, pero como tú ya estás controlando esa enfermedad gracias a los cambios o a los hábitos que estás llevando, entonces ya has ido dejando, entonces ya tu cuerpo se ha ido adaptando, se ha ido acostumbrando, ¿no? Entonces no tienes que dejar o variar ese tipo de hábitos que estás manteniendo hasta ahorita. Ya, mi, muchas gracias, ¿ah? Muchas gracias. Listo, Grimaldo. Dime, Lucky, ¿tienes algo que Hola, quieras? buenas Sí, noches. ¿El estrés se puede volver en algo crónico o algo más, o en una enfermedad? Porque en mi caso, yo lo vi así como un estrés ya bastante crónico, ¿no? Porque a mí me dolía la parte de la nuca, la parte de atrás, y también me empezó como que a quemar, como así, cuando comes ají o rocoto te pica o te quema, me empezó a quemar la parte de la espalda, no podía sentarme porque me quemaba, no podía pararme porque me quemaba la planta de los pies. Y un día así, un día domingo que estuve en casa,
de pronto de la parte del cuello hacia abajo se me puso así como congelado, así como que pones a congelar la carne en la nevera, está bien congelada, así se me puso bien duro todo mi cuerpo. Ujú. Fui al médico y lo que me dieron era pastillas para que baje Para relajar. para relajarme. Pero lo que lo que me dijo la doctora es que hiciera ejercicio y yo pasé ejercicio, ay no, pues no, lo dejé nomás así, descansé un tiempo de trabajar, me pasó eso, Ujú. empecé a trabajar de nuevo y de nuevo me empezó a dar eso. Después fue más fuerte porque ya no pude dormir, me levantaba, se me recetaron pastillas para dormir. Eso un tiempo me ayudó, luego después nada. Me inscribí al gimnasio. Fui Ya. al gimnasio por, me dijeron que eso me podía ayudar, porque antes de ir al gimnasio tomé bastantes pastillas, una y otra pastilla y una y otra pastilla para relajarme, para eso, para lo otro, porque yo trabajo de lunes a domingo, o sea, no Todos los descanso. días, no tienes descanso. Encima de la casa, mi hija, los problemas con el papá de mi hija, ahora ya estoy sola, pues no, esos problemas, todo eso, y ahora es como que no sé, no puedo tener mucha carga, creo yo, porque yo misma me doy cuenta y ya me empieza como que Tu cuerpo a te hacer avisa. cansancio, sí, una debilitación y como que querer dormir y dormir, no, no importa si no como nada, pero querer dormir y dormir. Pero yendo al gimnasio sí me ayudó bastante, pero ya también con esto ya lo dejé también y como que ahora otra vez estoy así, pero ya algo menos, ¿no? Trato de relajarme, pero no, no se puede del todo. Entonces, no sé si eso es una enfermedad o cómo se podría controlar. Ya, a ver, te explico, Larry. Y tiene mucho que ver también con esta parte, ¿no? Que justo lo vamos a desarrollar. A ver, miren, cuando nosotros hablamos de estrés, hasta hace poco no se consideraba como una enfermedad. Sí se está considerando una enfermedad de índole mental, ¿no? ¿Por qué? Porque en este caso, primero todo empieza en el cerebro. Empezamos con las preocupaciones, empezamos con la carga mental, con el cansancio del trabajo, del estudio, de la familia. Entonces, ¿qué sucede? Cuando nuestro cuerpo se sobrecarga, nosotros producimos una sustancia que se llama cortisol. Este cortisol produce una señal para que la persona se mantenga alerta, se mantenga activa. O sea, trata de compensar de que esa persona ya se está debilitando, se está cansando, entonces para que vuelva nuevamente. Entonces, llega un momento en que nuestro cuerpo se satura ya de este cortisol y empieza pues el estrés negativo. Ojo, no todo estrés es malo, porque imagínense si nosotros no tuviéramos estrés. Les explico un poquito. Toda persona necesita una motivación, ¿no? Si de repente yo estoy caminando, ayer ustedes fueron el grupo que creo que más se salió de la reunión por el temblor, ¿no? Creo que la profesora terminó la reunión, ¿no? Si no me equivoco. Y después volvieron a ingresar. Sí, mire, somos este grupo. Sí. Entonces, miren, por ejemplo, en ese caso hubo un temblor. De repente muchos no lo sintieron porque son de otras regiones, de otros lugares, ¿no? Pero al menos los que viven cerca de Ica, ¿qué sucedió? Empezó el movimiento, ¿no? Empezó el movimiento, obviamente tu cerebro manda una señal y ¿cuál es la reacción que tiene? ¿Qué reacción te manda el cerebro? Empieza a producir cortisol. ¿Qué hacen? ¿Qué es lo primero que hacen? Lo primero que es un temblor fuerte es
como que a empezar a desesperarnos, ¿no? Por salir, estamos en un segundo o tercer piso. Ahí está, sales, ¿no? Te paras, caminas, te vas. ¿Por qué? Porque esa es la orden que te manda el cerebro. Eso es producto del estrés normal, dentro de los niveles normales, que te motiva a sobrevivir, ¿ya? Pero ¿qué pasa cuando nuestro cuerpo ya se satura de esta hormona, se satura de esa carga física, de esa carga mental, de la carga social? Entonces, ahí el cerebro ya no puede manejar esta situación, ¿no? Entonces el cerebro, ¿qué es lo que hace? Ah, ya, tú no, o tú te controlas, o yo te voy a hacer, o te voy a mandar señales para que te des cuenta que ya, pues ya, basta, ya te estás saturando, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que le sucede a algunas personas? Algunas personas empiezan a manifestar, por ejemplo, temblor en el cuerpo, empiezan a ponerse muy nerviosos, lloran, se vuelven ansiosos, les duele la cabeza, pueden tener dolores de estómago, ardor, gastritis, pueden crear lo que son palpitaciones, se les acelera el corazón, ¿no? Y no es que tengan un problema cardíaco, sino que el cerebro ya dice, ya, pues ya basta. Mira, ¿sabes qué? Te voy a mandar estas señales de alerta para que te des cuenta, para que le pongas un poco de pausa, ¿no? Entonces, puede manifestarse de muchas maneras en las diferentes personas. Hay personas que les aparece el herpes. Ojo, el herpes no necesariamente viene a ser por transmisión sexual, sino es un virus que puede activarse también con el estrés, ¿no? Por ejemplo, yo sufro de eso cuando yo también ya me saturo demasiado, así como dijo tu compañera, empieza el ardor en la espalda, empieza a aparecer como unas manchas rojas, que no quieres que ni siquiera la ropa te roce. A mí, normalmente cuando ya yo me sobrecargo, ya esa es una señal que me aparece, por ejemplo, en el abdomen, ¿no? En el vientre. Ya empiezan las manchas rojas y es como decir que el cerebro ya me está diciendo, ya ponle un alto, ¿no? Ponle un stop. Ya tengo que ir más lento, más lento, más lento. Más lento, ¿a qué se refiere? O sea, tengo que bajar mis revoluciones, ¿no? Ya no me puedo saturar. Tengo que darle prioridad entonces a qué. ¿Cómo lo puedes aprender a manejar? Hay, dependiendo en qué nivel o en qué grado de estrés te encuentres. Por ejemplo, tenemos un estrés que puede ser leve, moderado o grave, crónico, ya se vuelve crónico, ¿no? O sea que en cualquier momento puede aparecer. ¿Cómo puedes aprender a manejarlo? Cosas sencillas, como por ejemplo hacer ejercicios de respiración, que son bastante efectivos, les voy a decir, tanto para las personas que sufren de estrés como para las personas que sufren de ataques de ansiedad, ¿no? Ataques de pánico. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Por ejemplo, toman aire por la nariz y retienes ahí un momento, lo más que puedes. Y después botas el aire por la boca de la siguiente manera, 2 veces, ¿ya? Unas 5 respiraciones de esa manera. Entonces, eso te va a ayudar bastante a que baje el cortisol y aumente otra hormona que es el que te hace sentir mejor. Otra, cuando empiezas con esa ansiedad, empiezas con ese temor, y eso está recomendado por psicólogos, es una técnica que se utiliza, ¿no? Das una pausa, haces una pausa. ¿Qué haces? Primero, mencionas 5 cosas que están a tu alrededor. Por ejemplo, a mi alrededor que tengo, o así lo dices en voz alta, computadora, lámpara, mesa, mochila, lentes. Entonces, ¿qué estás haciendo ahí? Tu cerebro se está enfocando en otra cosa, ¿no? Se está enfocando en los objetos y tú al decirlo en voz alta, tu cerebro va a empezar
a pensar en otra cosa que no sea en la preocupación de ese momento. Entonces, se va a nivelar tu, tus hormonas, lo que viene a ser la hormona que estimula el estrés, ¿no? Después que has mencionado 5 cosas, empiezas, ves a tu alrededor y empiezas a tocar. ¿Qué empiezas a tocar? La pared, lo sientes, o sea, ¿qué estás haciendo aquí? Estimulando tus sentidos para darle una orden a tu cerebro para que se calme. Empiezas a tocar la pared ¿cómo es? Es lisa, es de repente rugosa, de repente tocas una botella con agua, tocas la botella, ¿cómo se siente? Fría, ¿ya? Entonces, miren, así 5 cosas. Por eso les digo, es bastante, bastante efectivo. Y 3 cosas que puedas oler. Limón, algo que esté cerca, ¿no? Un perfume suave. Entonces, de esa manera te vas a controlar. Te lo digo por propia experiencia. Muy, muy, muy efectivo, ¿no? Antes de llegar al extremo de los medicamentos. Otro es, bueno, definitivamente que tienes que darte 10 minutos por lo menos al día para hacer actividad. No es necesario que te inscribas a un gimnasio. ¿Qué puedes hacer? Fácil. Fíjate en internet que hay ejercicios relajantes. Ya, no tienes tiempo para hacer ejercicio. Antes de dormir existe música instrumental. Ustedes manejan bastante el internet. Busquen música relajante o música para disminuir el estrés. Es instrumental. 10 minutos antes, tú cierras tus ojos, te echas en tu cama con tu celular al costado, pones la música y empiezas a hacer respiraciones profundas, botas por la boca, respiraciones profundas, botas por la boca. Y eso te va a ayudar, de verdad, te lo aseguro, Estela, te vas a mejorar bastante, pero tienes que ser constante. Entonces, Eh, en este caso, miren, ya ven, sus compañeros, como nos han mencionado. A ver, regresemos a lo que, la diferencia entre hereditario, ¿no? Y predisposición. Entonces, por ejemplo, su primera compañera, Miranda, nos había dicho acerca de que su abuelita, por ejemplo, había tenido diabetes, hipertensión, y que su mamá todavía no tenía, pero ya estaba dando ciertas manifestaciones. ¿Eso qué quiere decir? Que todavía está a tiempo, ¿no? Al cambiar sus hábitos, ya sea en la alimentación, ya sea en el sueño, ¿no? Entonces va a evitar desarrollar esa enfermedad, porque una vez que esa enfermedad ya quede en tu cuerpo, ya no tiene cura, solamente lo que queda es controlar. Entonces, eso es lo que no queremos, ¿no? Que haya más personas que tengan estos problemas de salud. Entonces, aquí nosotros tenemos que investigar los factores personales, los factores, o sea, los antecedentes de enfermedad de las personas. Analicen ustedes, pónganse a investigar qué enfermedades ha tenido mi familia. Ojo, a las enfermedades que me refiero no significa gripe o de repente enfermedades estomacales, intestinales, no. Tienen que ser enfermedades crónicas. A ver, ¿quién me puede decir la diferencia entre una enfermedad aguda y una enfermedad crónica? ¿Cuál es la diferencia? ¿Será esto, Miss, esto, que digamos, esto, ya no tienen cura, pues, ¿no? Y las otras sí, o sea, se pueden controlar, esto, eso, ¿no? Claro, la aguda, primero que dura muy poco tiempo, ¿no? En cambio, la crónica viene a ser porque esta enfermedad se ha repetido varias veces o se ha manifestado por un tiempo prolongado y lamentablemente pues ya no tiene cura, ¿no? Entonces, nosotros al tener los antecedentes de la familia, nos referimos a las enfermedades crónicas.
Por ejemplo, hipertensión, diabetes, si de repente alguna persona dentro de su familia ha tenido problemas cardíacos, ¿no? De repente ha tenido algún tipo de cáncer. Entonces, a esas enfermedades me refiero, ¿no? Listo. También factores sociales. ¿Qué factores sociales vienen a ser? Todo lo que viene a ser de interacción, o sea, cómo me relaciono con los demás, ¿no? Cómo me llevo con los demás. De repente tengo conflictos dentro del hogar, tengo conflictos dentro del trabajo, no tengo buena relación con las personas que viven cerca de mi casa. Entonces, esos son los factores sociales. ¿Eso puede generar enfermedades? Sí, también, ¿no? En los factores económicos, ustedes saben que la economía influye muchísimo porque si tú no puedes cubrir las necesidades básicas, como viene a ser, por ejemplo, lo que es eh, la vestimenta, el alimento, ¿no? Lo que es la salud, eso, eso puede afectar definitivamente. Afecta no solamente a la persona, sino también a la familia, ¿no? Y también ambientales, o sea, todo lo que está en mi entorno, la contaminación, el medio ambiente, todo lo que me rodea. Eso vienen a ser los factores ambientales, ¿ya? Que dan lugar al estado de salud de los individuos y de la comunidad. O sea que esto, como dice aquí su título, determina si la persona está sana o enferma. Pero es un conjunto grande de factores que influyen. Los determinantes de salud son biología, o sea, todo lo que tiene que ver con los antecedentes de la familia, los estilos de vida, el medio ambiente y el sistema de asistencia sanitaria. Biología, como les vuelvo a repetir, se refiere a los antecedentes familiares, los antecedentes personales, ¿no? Si de repente dentro de la familia ha habido alguna enfermedad. Los estilos de vida. ¿A qué se refiere con los estilos de vida? Dentro de los estilos de vida, nosotros consideramos la alimentación, consideramos lo que es la actividad física. Y ahorita les voy a explicar porque muchas personas piensan que hacen actividad física, ¿no? Incluye lo que es el descanso y el sueño. Incluye inclusive hasta los hábitos de higiene, ¿no? Esos son los estilos de vida. Y aparte, la hidratación, bueno, se puede incluir en lo que es la alimentación, ¿no? Pero vamos a considerarlo como un punto aparte. La hidratación de la persona, ¿ya? O sea, cuánto líquido consumes, ¿no? El medio ambiente, ¿a qué se refiere con el medio ambiente? Todos los factores de nuestro entorno. Puede ser de repente el aire, puede ser la luz, puede ser la contaminación, puede ser el suelo, ¿no? Todo eso viene a ser el medio ambiente. Sistema de asistencia sanitaria. ¿A qué se refiere con esto? Si la persona puede acceder a los servicios de salud. Hay personas que no pueden por muchos motivos, porque viven muy lejos, ¿no? Porque no tienen cómo desplazarse o cómo llegar a un puesto o posta, porque no hay personal en el establecimiento de salud, ¿no? De repente voy para que me atienda el médico y no está el médico, o no hay medicina. No, o de repente sí hay, pero ya llegué muy tarde y ya el médico ya acabó su consulta, ¿no? O de repente, ¿por qué puede ser? Porque no tengo seguro, porque no tengo dinero para poder acceder a la salud, ¿no? Entonces, a eso se refiere con el sistema de asistencia sanitaria. Vamos a ver cada uno de ellos, ya para que se haga más claro.
en lo que es el determinante de salud, biología. Son factores que dependen de la estructura biológica y de la constitución del individuo. Tenemos, por ejemplo, la genética. Eso es lo que les estaba explicando, ¿no? Por ejemplo, tenemos las enfermedades que pueden darse por los genes. Yo tengo, por ejemplo, mi mamá sufre de hipertensión y yo obviamente dentro de mi estructura genética, cuando se une el espermatozoide con el óvulo, comparten información y de parte de esa información viene a ser también las enfermedades, ¿no? Entonces, yo tengo esa información dentro de mi cuerpo, pero depende de mí si lo desarrollo o no, ¿ya? Entonces, queda claro esta parte de la genética, ¿no? Quiero que, si no lo entienden, para volverles a explicar. ¿Queda claro esta parte de que no es herencia, sino genética? Sí, Miss. Ya, muy bien. También otro factor que incluye en la biología viene a ser el sexo, sea varón o sea mujer. ¿Qué pasa? Que hay enfermedades que son bastante frecuentes dependiendo del sexo de la persona. Por ejemplo, si yo les pregunto, a ver, los problemas cardíacos, ¿en quién será más frecuente? ¿En hombres o en mujeres? En los hombres, En Hombres, los Miss. hombres, claro, en los hombres, muy bien, es más frecuente en hombres. Y yo les digo, a ver, la hipertensión, ¿en quién es más frecuente? ¿En hombres o en mujeres? Mujeres, mis. En mujeres, mujeres, claro. ¿Ya ven? Entonces se dan cuenta que hay cierta diferencia. Ojo, eso no significa de que no haya hombres que tengan hipertensión. Sí existe, sí hay, ¿no? Solamente que si nosotros hacemos una comparación, lo ponemos en la balanza, obviamente las mujeres tienden a sufrir más de hipertensión. Osteoporosis. Mis, Sí, dime, mis, Macha. una consulta. ¿Las personas de morenas son más de presión alta? Siempre escucho eso, no Sí, sé si es sí, cierto. sí, 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 porque tienen descendencia afroamericana. Ajá. Por el mismo metabolismo que tiene, por decirlo así, entre comillas, ¿no? Porque ya no se habla en realidad de raza, pero como somos descendientes de la raza afroamericana o de la raza negra, como se dice, entonces tenemos tendencia, el metabolismo de nuestro cuerpo es diferente y ten- tenemos tendencia a desarrollar, ¿no? Eh, Ciertas enfermedades como la hipertensión. Ujú, sí, Dame gracias. muy bien, Nacha. Entonces, la osteoporosis, por ejemplo, ¿en quién es más frecuente? En las mujeres, mis. En las mujeres. ¿Y por qué? Todo tiene su explicación, ¿no? Las mujeres sufren más de osteoporosis porque nosotras pues gestamos, tenemos pérdida de calcio por las gestaciones, y si la mujer nunca ha tenido, no ha tenido hijos, entonces ¿por qué puede sufrir de osteoporosis? Por la disminución de las hormonas a cierta edad, ¿no? Listo. Y eso hace que se pierda también calcio. ¿Ya? Listo, entonces, profesora, ujú, ¿qué tal aquí? es cierto que la mujer ya, a partir de los 30 años ya debería de tomar lo que son, este, para el, ay, Colágeno. fue el nombre, Suplementos sí, los suplementos. y a mí. A ver, vamos a ver un poquito de eso antes de pasar al siguiente punto, ¿no? Es importante, miren, esta, y ya ven, entonces, este tipo así de clases se hace más dinámico cuando ustedes preguntan, cuando ustedes opinan, y esto ayuda a que todos entiendan, a que aprendan con mayor facilidad, ¿no? A ver, por ejemplo, su compañera me está preguntando si es cierto si a partir de los 30 años ya se debe tomar suplementos. Miren, lo más importante aquí, eh, yo no estoy en contra ni a favor de los medicamentos. Hay muchos medicamentos y suplementos, vitaminas que ayudan bastante. Pero ¿qué pasa?
que específicamente los suplementos que son a base de calcio ya no se, ya no se metabolizan o ya no se absorben de la misma manera que una persona joven, más joven, ¿no? No joven, porque a los 30 años todavía somos jóvenes. O sea que, por ejemplo, en el caso de los adolescentes o que tengan 20 años, 25, no. A partir de los 30 años, nuestro metabolismo digestivo cambia. Entonces, nuestro metabolismo se vuelve más lento. Por lo tanto, para poder absorber los nutrientes, se vuelve un poco más pesado y queda, permanece en el cuerpo, ¿no? Por ejemplo, si la persona consumiera lo famoso, decimos, ¿dónde encontramos el calcio? La pregunta común, ¿no? Ah, en los lácteos, en el yogur, encontramos en el queso, en el huevo, decimos, ¿no? Pero lamentablemente a cierta edad nuestro cuerpo ya no absorbe el calcio de la misma manera. Más bien al contrario, lo acumulamos en nuestro cuerpo, pero no se aprovecha en nuestros huesos, en nuestros dientes, ¿no? El cuerpo va a buscar la manera de eliminarlo, el exceso, ¿no? Y lo va a eliminar a través de la orina. Y ahí es donde se acumula en nuestros riñones. Y eso nos va a perjudicar, porque nos puede condicionar a formar cálculos, ¿no? Entonces hay que tener bastante cuidado. Lo que sí se recomienda, que es muy importante, si no puedes absorber, tenemos que utilizar eh, basarnos en lo que es lo más natural, los alimentos. Y ustedes dirán, pero si ya la profesora dijo que no lo absorbemos por medio de la leche, entonces busquemos calcio vegetal. ¿Dónde encontramos calcio vegetal? Lo encontramos, por ejemplo, en lo que es la coliflor. Encontramos, por ejemplo, en los frutos secos, valga decir, maní, pecana, pasas, guindones, almendras, nueces. Hay varias opciones, ¿no? ¿Dónde más podemos encontrar? En el cacao, ¿ya? Pero natural. Ojo, yo no he dicho chocolate, he dicho cacao. ¿Ya? De esa manera nosotros podemos fortalecer o aumentar, por ejemplo, uno de los elementos que necesita nuestro cuerpo es el calcio, ¿no? Pero de manera vegetal, de manera lo más natural posible. Porque si bien es cierto, el carbonato de calcio, que es una vitamina que te ayuda bastante, pero lo malo es que se acumula pues, en nuestro cuerpo. Otro tipo de vitaminas, cuando vas llegando a cierta edad, fácil. En el caso de la mujer, ya empieza con la etapa de la premenopausia. Natural, soya. La soya tiene bastante estrógeno y va a hacer que la mujer pase esa etapa de lo que es la producción de hormonas a la menopausia con menos impacto. O sea, no lo va a hacer, ¿no? Entonces, hay que buscar la manera. No solamente abocarse. Claro, yo soy parte del personal de salud. Cuando es necesario los medicamentos, hay que utilizarlos. Pero si podemos buscar opciones naturales, lo podemos hacer. ¿Por qué creen ustedes que inclusive están los hospitales donde se está incluyendo tratamientos naturales? Lo que se conoce como medicina alternativa, ¿no? Porque algunas personas no toleran los medicamentos, tienen problemas estomacales, tienen problemas de repente hepáticos que impiden que la persona pueda absorber estos elementos, ¿no? Entonces sí, es necesario reforzar, tienes razón, pero hay que ayudarnos con elementos naturales. Primero hay que probar con lo básico, ¿no? Que vienen a ser los elementos naturales. Hay que tener una alimentación balanceada. ¿Alguna pregunta más? Listo, seguimos entonces. Entonces, otro factor de lo que corresponde a biología viene a ser la edad. Hay ciertas edades y también eso puede condicionar las enfermedades. ¿Cuáles vienen a ser las edades o los grupos, las etapas de vida más vulnerables?
vienen a ser los más vulnerables, o sea, las personas que tienen mayor tendencia a enfermarse? Un adulto mayor, ya, Miss. Ajá, los adultos mayores. ¿Quién más? Los niños recién nacidos, Miss. Los niños menores de 5 años. Esos son los grupos de riesgo, ¿no? Los niños menores de 5 años, los adultos mayores. ¿Y por qué? Porque sus defensas, su sistema inmunológico es menor, no puede afrontar el entorno en el que viven muchas veces, ¿no? Entonces, eso es parte del factor biología, de lo que es el determinante de salud, biología. ¿Tienen alguna pregunta antes de pasar al siguiente punto, al siguiente determinante de salud? No, Miss, de mi parte. Ya, muy bien. Ahora pasamos a lo que es el otro estilo de vida. Perdón, lo que es el determinante de salud. Estilo de vida o conducta de salud. ¿Qué cosa viene a ser esto? Son factores que más influyen en la salud de los países desarrollados y en vías de desarrollo, ¿no? Pero ¿qué pasa? Ustedes se dan cuenta que, por ejemplo, los países desarrollados, o sea, los de primer mundo, como se dice, tienen muchas enfermedades, más enfermedades inclusive que nosotros, de otro tipo. ¿Por qué? Porque estas personas no llevan buenos estilos de vida, se abocan muchísimo al trabajo, sufren de estrés y esto condiciona a que desarrollen enfermedades inclusive graves, ¿no? Que de repente los invalidan. Dentro de los estilos de vida tenemos, por ejemplo, la alimentación, ¿no? Lo que habíamos dicho. Alimentación, por favor. Esto, disculpen, se recomienda bastante en lo que es nutrición. Algo que nosotros debemos tener en cuenta es acerca de la dieta. Tenemos como el concepto de lo que es dieta. Siempre decimos, dieta viene a ser lo que nosotros utilizamos para bajar de peso, pero es totalmente falso, ¿no? Dieta viene a ser tu alimentación o tus hábitos normales, ¿no? Por ejemplo, mi dieta consiste en los lunes como menestras, ¿no? Los martes consumo carnes, los miércoles como un cereal, ¿no? Un alimento basado en cereal. En los días jueves consumo alimento otra vez, nuevamente menestras, así. Esa es mi dieta, supongamos, ¿no? Es lo que consumo yo habitualmente. Pero aquí, ¿qué es lo que nosotros tenemos que considerar? Tenemos que considerar el, la proporción de alimentos que nosotros consumimos. ¿Cuántos nutrientes tenemos? Tenemos diversos nutrientes. Tenemos, por ejemplo, lo que son los carbohidratos. Tenemos ya, ahora sí creo que cambió, ¿no? Recién cambió la diapositiva, si no me equivoco. Ya, dentro de los nutrientes, dentro de los alimentos tenemos los carbohidratos. Tenemos también las proteínas. Tenemos los lípidos. Tenemos lo que son las vitaminas, minerales y tenemos lo que es el agua. Son 6 elementos principales. ¿Quiénes entran en el grupo de carbohidratos? ¿Quiénes están en el grupo de carbohidratos, por ejemplo? O los hidratos de carbono. Las harinas, Miss. Ajá.
todo lo que son harinas, ¿no? Pero ojo, hay que ver, siempre, ya ven, entonces tenemos ese concepto, ah, no, hidratos de carbono son las harinas, el pan, las pastas, o sea, los fideos, ¿no? El arroz, también incluye los carbohidratos, los cereales, por ejemplo, el trigo, la quinoa, tenemos lo que es el mismo arroz, la avena, ¿no? Esos son carbohidratos. Y estos alimentos nos van a dar energía. Es importante saber esto, ¿no? Hay que saber y en qué proporción debemos consumir, en un 25%. Ahorita les voy a explicar. Ya. Las proteínas, ¿quiénes están dentro del grupo de proteínas? Las lentejas, Miss. Las legumbres, ya está. Todo el grupo de legumbres. Lentejas, el Las nueces, garbanzo. las almendras, Ajá, muy bien. Ojo, esa es una proteína vegetal. pescado, ¿Quién más ingresa en el grupo de proteínas? la carne, el pescado. Ajá, las carnes de todo tipo, pescados, ¿no? Mariscos. Listo. Entonces, esas son las proteínas. Esto nos va a proveer de qué? Aparte de energía, va a proveer de, va a ser constructor, o sea, va a construir estructuras de nuestro cuerpo, como por ejemplo, nos va a ayudar en los músculos, ¿no? Listo. Sí, se me fue ya, ¿no? Ya. Los lípidos. En el caso de los lípidos, ¿quiénes ingresan dentro de los lípidos? Los frutos secos, Miss. Ya, muy bien. Ojo, los lípidos no significa todo grasas malas. También ingresan los alimentos que tienen grasas naturales, como por ejemplo la palta, la aceituna, los frutos secos, ¿no? Pero siempre lo asociamos con las frituras. No, esto no siempre es así, ¿no? Ah, lo asociamos con la mantequilla, con la margarina, con el aceite, no. Entonces, sí ingresan en este grupo, pero también tenemos lípidos buenos, ¿no? ¿Y de qué nos sirve? De reserva. O sea que en el momento que nos falte carbohidratos, empiezan los lípidos a producirnos energía, ¿ya? Listo. En lo que son las vitaminas, los minerales van a ser reguladores, van a regular la proporción de esto, o sea, va a evitar que se excedan, ¿no? Pero para ello tenemos que consumirlos. ¿Dónde encontramos las vitaminas y minerales? Encontramos en las frutas, en las verduras, en las hortalizas, los encontramos también en lo que viene a ser las raíces, lo encontramos en los tubérculos. Entonces tenemos gran variedad, pero hay que aprender a proporcionarlo. Ojo, el hecho de que no, de que queramos bajar de peso, queremos mejorar nuestra alimentación, no significa que tenemos que restringirnos de todo, ¿no? Sino que aprender a dividir. Supongamos que este es su plato, ¿ya? ¿Cómo se divide? Nosotros lo dividimos de la siguiente manera. Listo. ¿Qué significa? Aquí van los carbohidratos, el CH, ¿no? O hidratos de carbono. Aquí van las proteínas. Y aquí van las vitaminas y los minerales. ¿Ya? ¿Qué quiere decir? Que yo voy a dividir o voy a tener esta proporción. Si yo quiero comer arroz, ¿el arroz en qué grupo va a estar? ¿Carbohidratos, proteínas o el de vitaminas y minerales? Carbohidratos. Carbohidratos. Entonces, un cuarto, una mínima parte va a ser para el arroz.
Si yo quiero consumir, por ejemplo, las lentejas, Proteínas. también una cuarta parte. Y el resto viene a ser de ensaladas. Las ensaladas deben tener por lo menos 3 colores. ¿Qué quiere decir? Que yo, ¿qué puedo combinar, por ejemplo, en mi ensalada para que tenga 3 colores? Puede ser la vainita, Ya, verde. ¿Qué más? la zanahoria, Ya, muy bien. Naranja, la, Beterraga. la beterraga. beterraga. Ya está, listo. Entonces, ahí ya estoy obteniendo. Ahí de esa manera yo estoy balanceando. ¿Me dejo entender? Ojo, con esto es para que ustedes tengan una idea acerca de la proporción. No significa que yo lo voy a poner en el mismo plato, ¿ah? Porque lo recomendable es que yo primero consuma las verduras o las ensaladas primero, ¿ya? Primero. ¿Por qué? Porque las ensaladas, ¿qué es lo que van a ayudar? Van a ingresar primero a mi sistema digestivo y van a ir preparando el camino para el resto de alimentos que voy a consumir, para que haya una mejor digestión, para que haya una mejor absorción, para que no haya una acumulación innecesaria, ¿ya? Entonces, de esa manera debe ser la alimentación, de manera proporcional. Salvo pues ya la persona tenga o alguna enfermedad ya presente, en donde sí pues tiene que, hay ciertas restricciones, ¿no? Por ejemplo, los hipertensos definitivamente tienen que reducir con la sal, ¿no? Tienen que acostumbrarse, lamentablemente. Después tenemos, dentro de lo que son los estilos de vida, tenemos también la actividad física. ¿Cuánto es el tiempo recomendado que debe hacer ejercicio la persona? Una hora, Miss, Sí, una o hora. 40 minutos. Entre 40 y 45 minutos a una hora. Actividad física. Pero ojo, cuando decimos actividad física, no significa, a veces les preguntamos a las personas, ¿haces actividad física? Y dicen, sí, todos los días hago actividad física. A ver, ¿qué haces? ¿No? Investigamos qué cosa es lo que hace. Ah, es que, ¿sabes qué? Yo trabajo en construcción y tengo que estar subiendo y bajando las escaleras, o de repente yo soy ama de casa, pero yo hago todas las actividades del hogar. Entonces, eso no es actividad física. Actividad física viene a ser muy aparte o independiente de lo que es las actividades de otra índole, ¿no? O sea que yo tengo que hacer ejercicio de manera especial y no necesariamente yendo al gimnasio o practicando algún tipo de ejercicio, sino lo puedo hacer en casa, eso sí, lo puedo hacer en casa, ¿no? Puedo, hay diferentes formas, puedo agarrar mi palo de escoba, lo coloco y me pongo a hacer ejercicio para la cintura, hago flexiones, ¿no? Me hago mis almohadillas con arena y lo pongo en mis tobillos y hago caminata. O de repente me levanto temprano y me doy 5 vueltas a la manzana. Camino, listo. Eso es actividad física, ¿ya? Entonces, ojo, eso va a evitar que yo sea sedentario. Lamentablemente hay ciertas actividades o ciertos trabajos que hacen que la persona se vuelva sedentaria. Por ejemplo, los que trabajan en la parte administrativa. Normalmente están frente a una computadora, por ejemplo, la secretaria, los administradores, los gerentes, ¿no? Y pues llevan una vida bastante sedentaria. O los choferes, ya sea los de carga pesada, ya sea los de taxi, colectivo, qué sé yo. No hacen actividad física, ¿no? Otro estilo de vida saludable viene a ser la higiene. Es importante la higiene corporal,
¿no? Para evitar las enfermedades de la piel, de la cavidad oral, de los genitales, ¿no? Ayuda. Aparte de que cuando una persona está limpia, mejora el autoestima, mejora la presentación, ¿no? Mejora muchísimo el rendimiento. Otro de los estilos de vida saludable viene a ser el descanso. Creo que con ustedes había conversado acerca de eso, que hay muchas personas que duermen, pero no descansan, ¿no? Y se despiertan al otro día cansados, que por qué no tengo energía, ¿no? Con ustedes creo que había conversado de eso, ¿no? O no les había dicho acerca de lo que era el descanso. Sí, sí, hemos conversado, o Ah, sea que ya ven. Entonces, ese tipo de cosas, ¿no? Y definitivamente los malos hábitos. Por ejemplo, los malos hábitos como el fumar, el beber, ¿no? Alcohol, el tomar café, pero ojo, el café que es procesado, ¿ya? Porque vienen sobres, sí. Esos tienen alto contenido de cafeína, pero el café natural, ese sí, inclusive tiene propiedades antioxidantes, ¿no? Otros malos hábitos que también incluimos, las bebidas. No tomamos agua. ¿Qué es lo que hacemos? Tomamos jugos de sobre o jugos en caja, gaseosas, tomamos energizantes, ¿no? Y eso no es bueno, porque eso perjudica nuestra salud. Nos puede producir osteoporosis, nos puede producir cálculos en los riñones, nos puede producir obesidad, nos puede producir problemas cardíacos, ¿ya ven? Entonces, miren, de todas esas cosas que a veces parecen inocentes, puede generar muchas enfermedades. No es tampoco, pues les digo, ¿saben qué? Nunca deben de tomar, no. Sí puede darte un gusto de vez en cuando, ¿no? Pero no es constante. Porque he conocido personas que desayunan con gaseosa, toman gaseosa y comen galletas. Entonces, miren, qué tipo de alimentación, qué tipo de nutrición están llevando. Están teniendo un mal hábito, ¿no? El medio ambiente. ¿A qué se refiere con el medio ambiente? Primero tenemos el ambiente inorgánico o inerte. Por ejemplo, los factores físicos químicos. Aquí se refiere, en este caso, por ejemplo, el calor, ¿no? La radiación ultravioleta, cómo nos está afectando. Y ustedes se habrán podido dar cuenta que la radiación antes no era tan intensa. Ahora tú estás un tiempo, poco tiempo bajo el sol y ya sientes que la piel te arde, ¿no? Ya es demasiado. Y por eso es que genera pues enfermedades como el cáncer de piel. Los factores químicos. Ahora se utilizan muchos químicos, ¿no? Inhalamos muchas sustancias químicas, ya sean las de limpieza, ya sea, por ejemplo, la contaminación, ¿no? La quema de basura, todo eso. Eso es el ambiente inorgánico o inerte. El ambiente biológico, la fauna y la flora. Nosotros, como seres humanos, hemos invadido espacios naturales y a veces nosotros le echamos la culpa de la aparición de ciertas enfermedades a lo que es la fauna. ¿Por qué? Pero ¿qué pasa? El hombre ha sido muy depredador, ha invadido espacios que no le correspondían, ¿no? Que eran naturales de otros seres vivos. Entonces ahí es donde el contacto o el intercambio entre los seres humanos y los animales es donde se generan las enfermedades, ¿no? El ambiente social, los factores socioculturales, socioeconómicos y psicosociales. Por ejemplo, socioculturales, las creencias, la forma de pensar de una persona, ¿no? Hay personas que, por ejemplo, pertenecen a ciertas creencias, ciertas religiones, y que lamentablemente, pues,
no permite, por ejemplo, lo que es la transfusión de sangre o no permite lo que es la donación de órganos, ¿no? Entonces es algo bastante complicado, porque para que tú puedas cambiar la forma de pensar de una persona es bien complejo, ¿no? Y tenemos el otro determinante de salud que viene a ser el sistema de asistencia sanitaria. Tenemos la calidad de la atención. Lo que nosotros queremos cuando vamos a un servicio, a un hospital, es de que nos atiendan bien, de que cuando nosotros demos nuestro testimonio, o sea, cuando le expliquemos al personal de salud, pueda dar con nuestra enfermedad, ¿no? Pero a veces el personal de salud puede resultar muy indiferente. Eso es lo que no tenemos que copiar. Eso es lo que tenemos que evitar, ¿ya? Entonces, la calidad en la asistencia, la cobertura. A veces lo que es la atención en salud no llega para todos. Lamentablemente, algunos no pueden acceder a la salud, ya sea por diversos motivos. De repente, por falta, por la situación económica, por la lejanía, ¿no? El acceso, no tienen, hay servicios de salud, pero está muy lejos, no saben cómo llegar o tienen temor, ¿no? A lo que le puedan decir. Muchas personas a veces se enferman y en vez de atenderse a tiempo, ¿qué es lo que hacen? Lo dejan pasar y ya llegan cuando sea complicado, ¿no? Por el temor, porque la persona siempre tiene miedo a que le digan algo mal. La gratuidad, o sea, si el servicio de salud es gratis. Normalmente, ¿cuáles son los tipos de seguros? Tenemos el SIS, ¿no? Tenemos el salud, a los que se les descuenta por planilla, pero no todos tienen ese tipo de seguro. Hay personas que tienen que pagar por su consulta, pagar por sus exámenes, ¿no? Por hacerse una ecografía, por hacerse una radiografía. Entonces a veces no tiene mm, los ingresos necesarios para poder disponer, ¿no? Y muchas personas fallecen sin poder atenderse. ¿Por qué? Por falta de lo que es eh, la falta económica. Listo. ¿Alguna pregunta hasta ahí? No, mi, está interesante. Lamentablemente, el sistema de salud acá es caótico, ¿no? Es mala. Tanto el CIS como el salud no Sí, se abastece con todos los pacientes. eso es muy cierto, ¿no? La organización en salud es bastante compleja, que en teoría se ve todo maravilloso, pero cuando vamos a la realidad, por ejemplo, estos 2 años nos hemos dado contra la pared, ¿no? Porque no ha habido suficiente cobertura, no se ha podido dar abasto para todas las personas que han llegado enfermas. No ha habido infraestructura como para poder de repente abarcar a la población que llega, ¿ya? Entonces, en este caso, eh, es, como dice su compañero, bastante caótico, porque el SIS, para empezar, no cubre todos los servicios, no cubre todo. Hay ciertos medicamentos que no lo tiene el SIS, hay cierto, por ejemplo, hay ciertos exámenes que no se puede realizar porque no lo cubre el SIS. Hay ciertas operaciones. En el caso de salud, cuando queremos una cita, y a veces es que no es que sea culpa del personal, sino que las políticas en salud no están bien establecidas. No se contrata la suficiente cantidad de personal en, en los establecimientos de salud y pues no,
no hay una equivalencia con la población. La población es muy amplia y a veces hay un solo médico o hay una sola enfermera y a veces se saturan pues, y ya no puede dar cabida a nadie más, ¿no? Ese también viene a ser un inconveniente bastante grande. Listo, chicos. Entonces, aquí nos quedamos y esto lo terminamos la próxima semana, ¿ya? Voy a tomar asistencia antes de finalizar. ¿Tienen algo más que aportar? ¿Tienen alguna pregunta? Miss, una consulta, Grimaldo, en la clase anterior usted mencionó el ciclo ciclariar, Circadiano, circadiano. ciclariano, no de que se produce una hormona, el cortisol. Ujú. Eso se genera cuando uno descansa bien, cuando uno, digamos, duerme bien. Eso No, no, ayuda bastante a relajarse, ¿no? A estar bien con uno mismo, ¿no? no. A ver, el ciclo circadiano viene a ser cuando nosotros estamos en vigilia y en descanso, ¿no? Es todo el día. O sea, mientras estamos activos, mientras estamos en actividad, mientras estamos despiertos, se produce el cortisol. Ese es el que nos genera para poder seguir con nuestras actividades. Y durante la noche, mientras descansamos, el que nos permite descansar viene a ser la melatonina, ¿ya? Es otra hormona. La melatonina se produce normalmente o se produce mejor durante la noche y es el que nos permite descansar para que al otro día volvamos a empezar con nuestras actividades. Y es un ciclo porque todos los días repetimos lo mismo, ¿no? Ay, a mí, gracias. Ahora lo he podido comprender mejor Ya, que la vez pasada. listo, Gracias. listo, mi mal. Muy bien, ahora sí. A ver, Vázquez, Grimaldo se está. Fuentes, Miss, Guamán. disculpe, dijo Vázquez, como Sí, hacen sí. bulla que no escuché. Listo, Vázquez, sí. Fuentes, Ah, presente, Miss. listo, Vázquez. Fuentes, Guamán Aguirre, Presente, profesora. muy bien. Preciado, Machaca, Bien, buenas noches, presente. listo, Machaca. Cruz, Gandia, Preciado presente, profesor. listo, Preciado. Gandia, Profesora, buenas noches. listo, Gandia. Soto, Presente, Miss. muy bien. Laki, Presente, profesora. bien. Valencia, Buenas noches, mis presente. listo, Valencia. Mesa, Poma, Serna, Presente, profesora. listo, Serna. Miranda, Presente, profesora. bien. Guerrero, Presente, profesora, buenas noches. ¿no? Pinella, ¿Me escuchó, profesora Guerrero? sí, sí, Guerrero. Pinella, listo. A ver, ¿alguien que no haya llamado? Profesora, buenas noches. Mesa Mujica, profesora. Ah, listo, Mesa, muy bien. ¿Alguien más? Yo, profesora, buenas noches. Soy Poma. Listo, Poma, muy bien. ¿Alguien más que falte? Listo, chicos, entonces
Con esto les dejo. Ya que tengan bonito fin de semana. Nos encontramos el próximo miércoles. No se olvide. Me había olvidado, ya ven, y ustedes bien felices. La próxima semana, el día miércoles, va a haber evaluación de los términos, ¿ya? Me voy a basar en los términos que habíamos desarrollado, la actividad que habíamos hecho, ¿ya? Listo, Miss, chicos. una Sí, dime. consulta. ¿El Ujú. examen va a ser digital o por escrito? No. Va a ser, yo les voy a enviar un enlace, ¿se acuerdan esa vez que habíamos probado? Sí. Y sí, de esa manera. Va a ser solamente para marcar, no van a escribir nada, ¿ya? Para que ustedes pongan la opción y lo envíen, nada más, ¿ya? Ya, ok, Miss. Listo, muy bien. Listo, chicos, cuídense, que tengan buen fin de semana. Nos encontramos Ya, el mi, próximo miércoles. gracias. Gracias a ustedes también. Hasta luego, Miss. Hasta mañana. Dios le bendiga. Muchas gracias, igualmente a Nos vemos. ustedes.